Y 8 días de que inicie la sexta ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, programada para realizarse del 23 al 28 de enero en Canadá, analistas del banco de inversión Goldman Sachs previeron que Estados Unidos está cerca de abandonar el TLCAN debido a las condiciones que exige a Canadá y a México, las cuales pues son casi imposibles de aceptar. Los analistas advirtieron que las negociaciones se estancarán y en ese punto el país vecino anunciará su retirada del acuerdo. Y en ese sentido coincidió el país a cargo de Justin Trudeau, Canadá, pues están convencidos de que el presidente Donald Trump anunciará el retiro de su nación como parte de una táctica negociadora para obtener concesiones, aunque dudan que el Congreso apruebe esta medida. Y precisamente para analizar este escenario que ha afectado el desarrollo del peso en el mercado, saludamos con mucho gusto al maestro Alejandro Martínez Serrano. Él es internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, maestro. A sus órdenes. Pues de nueva cuenta Estados Unidos en la mira y ahora con esta propuesta de retirarse del Tratado de Libre Comercio, ¿llegará a suceder? Lo que pasa es que yo entiendo que la postura del presidente Trump es un negociador duro y mientras más ponga él trabas al momento de estar negociando, las otras dos economías, Canadá y México, que dependen mucho del comercio con Estados Unidos, pues serán obligadas a ceder ante sus propuestas. En este sentido, una propuesta es aumentar el índice de reglas de origen para productos estadounidenses y temas relacionados con la no participación de tribunales al momento de que haya una controversia, que se resuelvan por tribunales estadounidenses, por ejemplo. Y entre otros puntos como los que acaban de mencionar, ¿cuáles son las cartas que México plantea en esta ronda de negociaciones y cuáles son en las que de plano no vamos a ceder? En algunas ocasiones, algunos analistas han comentado que México no llegó con una propuesta concreta, dado que fue iniciativa del candidato Trump llevar a cabo una renegociación del tratado, no fue una iniciativa mexicana. Por ahí recuerdo que el expresidente Fox en alguna ocasión, él sí propuso una actualización del tratado, pero Estados Unidos no continuó con esa iniciativa. Entonces, quien inicia este proceso es Trump y quien lleva a cabo la propuesta inicial son ellos. Incluso por ahí está también el tema de los tiempos electorales. En julio tenemos elecciones en México, en noviembre tiene elecciones legislativas Estados Unidos, entonces si no se adapta el tratado a esos tiempos electorales, ya no será prioridad para el presidente Trump, de ahí su iniciativa en este momento de decir si no se hace me salgo. Aunque también quedaría un punto pendiente, el tratado sin Estados Unidos sigue vigente, quedaría México y Canadá como parte del tratado. Y salvo que el Canadá, ¿no? También esa participación. Sí, aunque el comercio entre las dos naciones es mínimo. Sí. En términos prácticos, México depende 3/4 partes de su comercio exterior, tanto exportaciones como importaciones, con Estados Unidos. Con Canadá no alcanzamos un gran tratado en materia de intercambio de mercancías. En cambio, Canadá y Estados Unidos sí tienen una gran dependencia. Canadá es el principal socio, el segundo socio comercial más importante de Estados Unidos. China es el principal socio de Estados Unidos y de Canadá, y el segundo de México. El segundo de México, Canadá, entonces. No, China. China. ¿Y de México? ¿Cuál es la relación? Primero Estados Unidos y Canadá, ¿qué lugar ocupa? El tercero, después de China. Muy bien. Y díganos, por favor, maestro, háblenos de esta cláusula que se llama Sunset, que, bueno, los mexicanos la vamos a pelear. La postura mexicana, cuando Estados Unidos propone esta cláusula, es no aceptarla de entrada, tomando en consideración que sería una renovación cada 5 años del tratado propiamente dicho. Cuando se negoció el tratado en el 90-92, era un tratado a continuidad, salvo que alguno de las naciones quisiera salirse del tratado. Esta nueva cláusula pondría a México cada 5 años a un proceso de reactivación y actualización del tratado. En términos prácticos, podremos tener dos posturas. Por un lado, la economía evoluciona y hay cosas que en el 90 no estaban dentro de nuestra situación económica actual. Yo pongo siempre el ejemplo del comercio electrónico. En el 90 no existía el comercio electrónico como tal, ahora es una realidad que en cualquier momento hacemos una operación de comercio electrónico. Pero renovarlo cada 5 años el tratado implica un proceso de negociación muy tortuoso. Esa sería la desventaja. Y bajo los términos políticos electorales, Estados Unidos cambia cada 4 años, México cambia cada 6 años, pues sería una actualización muy apresurada. Yo hacía hace rato el comentario que parecería como un pagaré. Se me vence el pagaré y de nuevo tener que renovarlo, ¿no? Y sin duda será un tema sumamente interesante. El año, como usted lo menciona, es electoral. Ajá. Y está la mesa puesta. La economía
economía. Sin duda alguna no se pierde de vista el tema de la economía y el impacto que podría tener. ¿A México le repercutiría de qué manera si Estados Unidos se retira del tratado? En términos prácticos, yo me gusta mucho apoyarme por la historia. Antes del Telecán existía la economía mexicana con ciertas condiciones. Después del Telecán, pues si se sale Estados Unidos, si desaparece el tratado, tendrá que haber un gran ajuste económico mexicano para podernos adaptar a esas circunstancias. El comercio México-Estados Unidos seguirá fluyendo, pero ahora se incrementarán los costos por la existencia ahora de nuevos aranceles. En el caso de los productos mexicanos que van o vienen de Estados Unidos, los productos que llegan a la economía mexicana. Aumentarán los aranceles, aumentará la inflación, habrá una repercusión importante en México. México tiene una gran cantidad de tratados con Europa, con América Latina, con Japón, con el proceso que actualmente incluso se están negociando, 3 tratados, uno con Corea del Sur, uno con Turquía, uno con Jordania, pero la gran dependencia es con Estados Unidos, 3/4 partes de nuestro comercio con ellos. Maestro, y díganos, Felicitas, antes de hablar de la salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio, pues ¿qué opina el Congreso de aquella nación? ¿Lo va a permitir? ¿Es viable? En este caso, quienes proponen la negociación del tratado fueron republicanos. El presidente Bush, padre, él es el que inicia el proceso de negociación. Actualmente el Congreso está dominado por republicanos, pero fue bandera política de Trump. El tratado no nos sirve porque trabajos en Estados Unidos se han ido a México, entonces prácticamente estamos como anillo al dedo. Él está diciendo que el tratado no le sirve y la negociación no está favoreciendo a sus intereses. Bajo la lógica empresarial de Donald Trump, el tratado es desechable. Para él. ¿no? Para ellos. Fácil. Exacto. Habríamos de ver si es cierto que a los Estados Unidos no les favorece el Tratado de Libre Comercio. En términos prácticos, ya entramos al detalle, las grandes exportaciones mexicanas a Estados Unidos son de empresas multinacionales estadounidenses. Sí hay un beneficio para sus empresas. Habrá que verlo, es un tema interesante. 23 de enero inicia las mesas sexta de negociación, ronda. ¿no? Entonces Sí. tendremos todavía mucho de qué hablar. Estaremos pendientes, maestro. Muchísimas No, gracias. al contrario, por habernos gracias por la acompañado. invitación, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Buenas maestro. noches. Ahí está.